Estamos grabando, señora Magdalena. Ya, muchas gracias. Perfecto, Magdalena. Muchas gracias. Estamos grabando. Se inicia la sesión. Saludar ahí especialmente a la senadora Jimena Orden, Isabel Allende, don José Urana y al equipo digamos del ministerio, Andrés Meneses y bueno, María Fernanda, que ya está integrante de la comisión permanente. Y también a nuestros invitados, está hoy a Fernando Roselota, don Jorge Gándara y quienes se van a seguir sumando seguramente sobre en la sesión. Señora secretaria, la cuenta. Sí, presidente. Ha llegado solo un documento a la cuenta que es una carta de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático con la que expresa su interés en colaborar en la discusión del proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático. Al mismo tiempo, expresa su preocupación por la manera en que se llevó a cabo la sesión del pasado 3 de noviembre, puesto que los comparados preparados por la Secretaría de la Comisión para la discusión en particular prácticamente no fueron utilizados y en su reemplazo, tanto los parlamentarios como el gobierno se basaron en una minuta elaborada especialmente para la ocasión, que proponía una redacción de los artículos en discusión que impidió a las organizaciones ciudadanas seguir el debate de la discusión. Sumado a ello, manifiestan que al igual que las orientaciones técnicas del mundo científico, los argumentos ciudadanos también debieran ser considerados por la Comisión, sobre todo en el debate de asuntos relacionados con el acceso a la información, derechos humanos, gobernanza climática y participación ciudadana, entre otros. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, Magdalena. Sin perjuicio de ponerlo a disposición, y como estas sesiones siempre son seguidas con entusiasmo por la comunidad y por ello, a mí no me gustan las descalificaciones o observaciones que no se saben. Nosotros tenemos múltiples minutas de las bancadas, de los propios comités, de los asesores, que intercambiamos opiniones. Entonces, nosotros tenemos un procedimiento y también para la información, el comparado que hace la Secretaría, yo doy plena fe porque tanto Magdalena como María Fernanda nos hacen un trabajo que es el comparado, son las indicaciones, son el proyecto original, son las indicaciones que todos tenemos derecho a presentar y que hay cientos de indicaciones, y ese es el procedimiento que está abierto para todo el mundo. Lo que ocurre es que muchas veces se van trabajando y es el propio presidente de la comisión o algún senador o senadora que plantea alguna fórmula distinta para agrupar a unos artículos, agrupar otros. Entonces, yo creo que pediría con toda la transparencia, a ese es el procedimiento, esto tiene la mayor publicidad y también estuvimos ya en toda la etapa de audiencias en ese proyecto para hoy día abocarnos a la votación. Entonces, reiterarles eso, entender los argumentos que puedan tener, pero yo lo que pido es no descalificar porque tanto como presidente he dado todas las garantías para todas las organizaciones detractoras a favor, la Secretaría, doy fe de Magdalena y María Fernanda, y también de los 5 colegas que intervienen en esta comisión a mayor abundamiento, María Fernanda y otras organizaciones, el CR2 también nos está ayudando, es un elemento técnico. Quería dejar constancia de eso porque es importante la discusión, pero no la descalificación del asunto. Estimados colegas, si les parece, entramos a la orden del día, si no hay otro tema puntual. ¿Hay alguien del Ejecutivo de Medio Ambiente? No. Sí, que solo ¿sí? Pedro Pablo, pero no aparece en pantalla. Ahí está. Ya, don Pedro Pablo, digamos, yo voy a pedir una información que me acaba de llegar el día de ayer, el día de hoy. Hay una grave denuncia en Valdivia, aparecieron cisnes muertos, santuario de naturaleza, sitio Ramsar, fallo de la Corte en relación a las medidas de mitigación. Yo lo que quiero pedir es un compromiso, me comunicaré con la ministra en un rato más, pero no es posible que no tengamos a esta altura del día, al mediodía del día martes, tener la certeza de qué es lo que está ocurriendo, anticipar información de los organismos de la superintendencia, del ministerio, del SAC, en lo que corresponde, también veo aquí a Agricultura, de saber qué es lo que hay. No puede haber una sombra de duda de lo que ha ocasionado el desplazamiento de luchecillos, muerte de aves u otras naturalezas. Yo pido ahí formalmente que se tomen las medidas necesarias y adoptaremos los oficios y las peticiones, pero aquí tenemos que anticipar cualquier
duda de protección de un humedal tan expuesto, o este humedal del Río Cruce o cualquier otro. Pido la palabra. Andrés. Muchas gracias. En cuanto a lo que el Servicio Agrícola y Ganadero respecta, ¿usted podría indicarme más o menos el punto exacto en el cual se habría detectado esa mortandad de cisnes para desde nuestro ámbito poder ayudarlo con esas averiguaciones? Andrés, le voy a pedir a mi equipo que le mande información. Lo que ocurre es que hay, digamos, por lo menos un cisne muerto, hay fotos aéreas de impacto, entonces hay varios elementos. Ahí, Andrés, lo haremos llegar para escuchar a los invitados que tenemos por el otro proyecto de ley, pero también le pido a Agricultura, le pido a Medio Ambiente celeridad en esto. Estimada secretaria Magdalena, si podemos presentar a nuestros invitados y poner un orden de audiencia, de exposición de ellos para ilustrar el debate del proyecto que estamos discutiendo. Está apagado, Magdalena. ¿Me veo? Parece que me salí. Perfecto, y se ve su hermoso cuadro atrás que Bueno, nos ha acompañado en todo este Zoom. gracias, presidente. Bueno, la tabla de hoy es para continuar antes de votar el estudio del proyecto de ley para someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal. Nuestros invitados son el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, señor Roberto Cornejo, que viene acompañado del presidente de la sede Maule, señor Jorge Gándara, y el presidente de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, PYMEMAT, señor Fernando Roseló, que viene con la directora de la Asociación de la Región de los Ríos, señora Pamela Díaz. Ellos son los invitados del día de hoy. Perfecto, saludar a cada uno de ustedes. Hagámoslo en el mismo orden. Escuchemos a Roberto Cornejo y Jorge Gándara. Como siempre lo hemos señalado en esta comisión, lo importante es que nos hagan una exposición que no sea tan extensa, dejar la información y generar después un proceso de diálogo, de contrapregunta, y que ustedes también puedan resolver dudas o acotar algunos aspectos que hemos tenido en el debate. Roberto Cornejo, don Jorge Gándara, tienen la palabra. Perfecto. Muy agradecido por la invitación que nos han extendido poder participar en esta, dar nuestra opinión. Quiero agradecer a la comisión, al presidente, los participantes. Y vamos a hacer, tal como usted dice, vamos a hacer lo más corto posible. Tengo 11 láminas nomás, de manera de dar nuestra opinión al respecto. Bueno, el antecedente respecto a la evaluación ambiental del proyecto, perdón, bájame la palabra, ahí está. Y antecedente respecto a la evaluación ambiental del proyecto. Primero, la ley de 19.300, al crear el sistema de evaluación de impacto ambiental, definió en su artículo 10 un listado taxativo de proyectos que por tipología o tamaño debían ingresar a evaluación. El legislador no consideró que todas las actividades fueran evaluadas por este instrumento. Es el caso, por ejemplo, la agricultura. Sin embargo, los proyectos forestales sí están incluidos en el listado del artículo 10 bajo la calificación de proyectos de dimensión industrial. El detalle del tamaño de los proyectos forestales que ingresa al CIA es materia reglamentaria, es decir, del Ejecutivo. Por lo tanto, una modificación de la ley 19.300 en los términos que busca la moción parlamentaria no generaría el ingreso adicional de proyectos de forestales al CIA. La otra. A ver. Bueno, me cambia. Perdón, estamos tratando de que tengo problema que no corre. Ya. El supuesto que impulsa esta moción es decir, que la actividad forestal está insuficientemente regulada, sin duda puede discutirse. En esta discusión habrá que revisar cuáles son los impactos que se suponen no evaluados y quiénes deberían evaluarlos. No son claras estas respuestas. La actividad forestal, de hecho, está regulada por diversas leyes y reglamentos, particularmente la cosecha de bosque está regulada por planes de manejo que son revisados y fiscalizados por la entidad competente, la Corporación Nacional Forestal. Proponer un sometimiento de todos los proyectos forestales al CIA
supone la existencia de otro servicio con competencia ambiental para la evaluación de proyectos forestales distintos que CONAF, y no hay servicio con dicha competencia. Además de la normativa legal que regula la actividad forestal, existen normativas de cumplimiento voluntario, como FCC, la PFC, que el CERFOR, cuyos estándares son más estrictos que las regulaciones legales. Las principales empresas forestales del país se han certificado por ambos sellos. Estos compromisos voluntarios no constituyen una normativa débil, ya que el costo reputacional de los incumplimientos es alto, sobre todo en las exportaciones de estas empresas. Adicionalmente, el gobierno pasado creó el Consejo de Política Forestal, cuerpo colegiado que a su vez generó un protocolo de plantaciones forestales que aborda la protección de suelos y agua, el manejo interfaz y continuidad de combustible, el reconocimiento de la funcionalidad ecológica de los ecosistemas forestales y la asociatividad. Es la intención del Consejo Político Forestal impulsar mejores manejos forestal a través de instrumentos, un protocolo, en complemento de la normativa actual y de los compromisos voluntarios de certificación. En su conjunto, estos instrumentos han mejorado y seguirán mejorando la gestión forestal de plantaciones. No se puede desconocer la tendencia hacia la mejora y la reducción de impacto en los últimos 20 años. Respecto a uno de los principales cuestionamientos de la actividad forestal, como es la cosecha mediante tala rasa, es absolutamente válido analizarla en términos de su impacto y de los mecanismos para reducirlo. Sin embargo, parece lógico que esta revisión se realice por el Servicio Forestal y el Consejo Político Forestal con mesas de discusión abiertas, aportes de investigadores, empresas, comunidades y quienes deseen participar. No parece que la inclusión de la actividad forestal al CIA sea el mecanismo para ello. Impacto que produce una regulación por el intermedio del CIA. La presentación de declaraciones de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental se da en la práctica una prohibición de operaciones para pequeños y medianos propietarios, ya que no serán capaces de enfrentar los costos de estas evaluaciones bajo la figura de una regulación. Se estará terminando con la actividad forestal para un segmento importante del sector. Respecto a las plantaciones forestales, existen 22.830 pequeños propietarios y 683 medianos propietarios que no podrían cosechar sus plantaciones bajo un esquema en el que dichas plantaciones deban someterse al servicio de impacto ambiental. El impacto económico y social de una medida como esta sería altísimo, considerando que la superficie en mano de este segmento asciende a un 45% del total de plantaciones forestales en Chile. El impacto de regulación total también impacta muy bien mucho a las pymes madereras. Verían agravados sus problemas de abastecimiento de madera, lo que significa que muchas de ellas tengan serios problemas de sobrevivencia en la actualidad. Hay que recordar los grandes incendios del año 2017, que el abastecimiento de madera para estas empresas está muy disminuida y con esto complicaría bastante. Las pymes serían las grandes afectadas y debemos recordar que son las que emplean mayor mano de obra en el sector. Aquí hay un esquema de la distribución de las 45, del porcentaje que está de las grandes empresas, tienen en realidad como más del 55% y las pequeñas y medianas tienen 45%. Pero también no debemos olvidar... Estimado, ¿puede volver atrás en la lámina anterior? Perfecto. Ahí está. Las tres grandes tienen 55,4% de la superficie. Exacto. 22.830 pequeños propietarios tienen 23%, 23,9%. 24 casi. 683 medianos. ¿En cuánto le pone usted para distinguir el mediano, pequeño? ¿Cuál es el corte? Sí, básicamente las tres grandes empresas son conocidas, ¿cierto? Son Arauco, CMPC y en este caso Maciza. Los medianos propietarios son propietarios que tienen aproximadamente entre 100 hectáreas y aproximadamente 5.000 hectáreas de terreno, ¿ya? Y los pequeños propietarios evidentemente tienen en general menos de 100 hectáreas. ¿El mediano entre cuánto es? Aproximadamente entre 100 y 5.000, ¿ya? Ya. Aunque hay medianos que tienen un poco más de esa superficie, pero están muy lejos de acercarse siquiera a los grandes, ¿ya? Ya.
¿Y los grandes cuánto tienen en hectáreas? ¿Cuántas serán? En hectáreas tienen más de 1,5 millones de hectáreas. Ya. Ya, vale, muchas gracias. Sí. Bueno, también afectaría a los propietarios de bosque nativo que hagan explotaciones, que de alguna manera se hacen y se manejan. En este caso sería bastante más grande la cantidad de propietarios que serían afectados, prácticamente 80.000. El impacto podría extenderse hasta 80.000 pequeños propietarios y medianos propietarios en el caso del bosque nativo. Los comentarios finales. El protocolo de plantaciones forestales debiera ampliarse en su alcance y temática, por ejemplo, hasta la raza, que es lo que estamos viendo, y construirse una norma de cumplimiento obligatorio cuya fiscalización debiera corresponder a CONAF. El Colegio de Forestales ha participado en la elaboración y patrocinio de serie de libros que ponen en discusión para el análisis de estos temas, entre ellos puede mencionarse Federico Albert, pionero del desarrollo de forestales en Chile, Plantaciones Forestales Maya los Árboles, de José Antonio Prado, y además el colegio, a través del presidente de Los Ríos, Luis Otero, ha venido trabajando hace muchos años en impulsar el manejo silvícola a la escala de paisaje. Su propuesta se reunió en el libro Paisaje de las plantaciones forestales, patrocinado por nuestro colegio. Aquí es donde me voy a tener un poco, porque en esa región ha habido un trabajo bastante extenso mediante este investigador, don Luis, que ha trabajado junto en sectores con algunas empresas y han logrado plantear lo que es posible hacer, ¿tá? Hacer amigable las costas con diferentes tipos de paisaje, con respeto a las quebradas, los paisajes, cordones biológicos, plantaciones de diferentes edades, a la cual él siempre ha estado dispuesto os deberíamos conocer. Yo hago la invitación, porque don Luis me dijo que sí, la invitación a los miembros de esta comisión, que si pudiéramos ver, porque ahí se puede expresadamente ver cómo se puede ser razonablemente manejable este tipo de trabajo. No nos parece correcta la argumentación de que la actividad forestal en la actualidad carece de la evaluación ambiental y que esta omisión pueda resolverse mediante la modificación de la ley 19.300 en términos que la moción del parlamentaria lo presenta. No es efectivo tampoco, como se mencionó en esta comisión, que la actualización regulatoria a través de CONAF pueda ser rechazada por el Tribunal Constitucional. La atribución regulatoria de CONAF a través de los planes de manejo ya existe, y su actualización no implica nuevas atribuciones en los términos que el Tribunal Constitucional lo señaló en su fallo 2008. De hecho, ya se han realizado actualizaciones a los contenidos de los planes de manejo sin reproche del Tribunal Constitucional. La revisión y actualización permanente de la normativa forestal para el mejor cumplimiento de una gestión sostenible debe ser una aspiración de todos los actores del sector forestal. Todos debemos estar comprometidos en esta tarea y participar de su discusión. Sin embargo, a nuestro juicio, esta acción debe ser conducida por el Ministerio de Agricultura y el Servicio Forestal CONAF con la activa participación de todas las partes interesadas. Muchas gracias. Esa sería nuestra presentación. Señor presidente, si me permite un pequeño comentario sobre el tema de la agricultura. Es increíble, pero ninguna actividad agrícola está regulada por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí vemos todos los años tremendas talas rasas, ya vemos mucha contaminación de las aguas, vemos en general muchos problemas que son inherentes a una actividad de grandes dimensiones, de grandes tamaños, y no está regulada y nadie está interesado en que sea sometido su actividad, como sí ocurre con el sector forestal, a una evaluación de impacto ambiental. Entonces, es un tema que yo creo que puede estar presente para futuras evaluaciones, señor presidente. Gracias por la exposición. Pasamos a continuación a Fernando y a Pamela. Ustedes se distribuyen ahí el tiempo. Fernando, ¿cómo pueden hacer la mejor presentación? Sí, buenas tardes ya. Saludar a la senadora Isabel Allende, Jimena Órdenes, que nos conocemos desde el Infor, en la organización, en el gobierno anterior. Gusto verla. Y a usted, presidente, senador Alfonso Urresti. Yo vengo acompañado de Pamela Díaz. Ella es directora de PYMEMAT Los Ríos. PYMEMAT
tengo una presentación, a ver si la voy a... Sí. ¿Se ve? Perfecto. Sí, sí, se ve. Es al revés. Bueno, para los que no nos conocen, PymeMat es una asociación que ya se creó hace 10 años, donde siempre fuimos el otro sector forestal, el que no tenía voz, el que estaba siempre ahí fondeado y realmente la aparición de esta asociación gremial fue importante para muchas pymes que obviamente pasaban por temas complicados y hemos pasado por alto y bajo durante todos estos años. Agrupa a más de 120 pymes desde la región de O'Higgins, una región de O'Higgins que es una directiva recién creada, Maule, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos, generando más de 15.000 trabajos a familias en forma directa. Nuestro principal objetivo, misión, es la asociatividad y el trabajo colaborativo. Creemos como gremio realmente que las regulaciones futuras son realmente necesarias. Perdona que voy a mover esto. Porque hay más de 20.000, así lo decía el colegio, más de 20.000 propietarios de plantaciones, un rubro establecido, madereros más de 1.200, pequeña y mediana industria de la madera, que se verán afectadas si no obviamente hacemos una claridad tajante en lo que significa el tamaño de estas cortas, porque nos puede afectar directamente. Nosotros también le enviamos, y se la envié nuevamente, presidente, una carta que fue despachada el 16 de noviembre a la comisión, que ojalá la hayan podido ver, donde obviamente aquí estoy resumiendo algunos aspectos de esa carta. Se debe hacer, por supuesto, y esa es la preocupación nuestra, y lo que se hizo en el fomento de las plantaciones en alguna oportunidad, entre pequeña y mediana y grande. Aquí estamos defendiendo nosotros directamente a nuestra industria, una industria que, como les decía, hemos tenido alto y bajo, más bajos que altos. Ahora estamos pasando por una bonanza, pero bonanza entre comillas, donde hay mucha demanda de madera, pero también hay escasez de madera, y donde obviamente que la preocupación primordial es el futuro de la materia prima, el futuro del abastecimiento para nuestra industria. Y no solamente la preocupación nuestra de las pymes de PymeMat, son las pymes de Corma, un poco concentradas en el Maule, las pymes de esa corporación, Aprobosque, Achivión, Acoforap y otras, como la nueva Sociedad Nacional Forestal que se creó hace poco también. Creo que han estado varias de estos también exponiendo. Y esto lo señaló también la senadora. Yo he estado viendo casi todas las comisiones, que son muy interesantes, todos los relatos y las presentaciones, y lo dijo la senadora Isabel Allende, lo dijo en la sesión del 10 de noviembre, que le preocupa y lo que le pasaría a las pymes. Yo creo que eso es una preocupación en general de todos. Lo dijo don Rafael también, el senador Rafael Proens. Y Jimena siempre, la senadora Jimena Órdenes, siempre ha sabido que ella es muy preocupada por el tema de las pymes y cómo poder lograr un mayor desarrollo sustentable en base a reglas claras, ¿no? Creemos firmemente en un desarrollo forestal sustentable, velando por el medio ambiente. Eso lo creemos de partida. Y en forma complementaria debe haber un desarrollo social y económico en los territorios. Nosotros como PymeMat, obviamente que no estamos ajenos a las grandes problemáticas, y ya lo mencioné un poco. Nosotros hemos estado siempre en relación con el gobierno de turno, tratando de sensibilizar a las grandes empresas respecto a las problemáticas de la pyme. No somos llorones ni nada, ni mucho menos, pero obviamente que nos preocupa todo el quehacer de esta cantidad de gente que está dependiendo de nosotros.
las pymes, ¿dónde estamos? O sea, lo que yo decía, va a haber un déficit, y esto es un estudio, el Infor, que usted conoce, don Alfonso, senador, presidente, de hartos millones de metros cúbicos para adelante, donde obviamente que vamos a estar complicados, donde la producción de madera cerrada va a disminuir significativamente. Conclusiones. Creo que los beneficios a corto plazo para establecer plantaciones y otros relacionados con la creación de recursos forestal son bienvenidos. Debemos plantar de manera distinta. Aquí se ha mencionado muchas veces que puede que falte regulación, pero obviamente nosotros estamos de acuerdo en eso. O sea, debemos pensar en los cursos de agua, debemos pensar en las laderas, debemos pensar en las cuencas, debemos pensar en las comunidades mapuche, debemos pensar en muchas cosas que antes no se pensaban ni se discutían. Yo creo que es el momento de hacerlo. Si vuelve una bonificación, un fomento forestal, debe meterse todo este tema. Eso está en el protocolo de plantaciones, está en la discusión ardua que usted, presidente, la conoce muy bien, del Consejo de Política Forestal, que estuvo apoyando en los ríos. Están todos esos temas que, por supuesto, son importantes. Obviamente que está claro la asimetría que existe entre las pymes y las grandes empresas, y eso debe ser regulado por el Estado, que hemos tratado de sensibilizarlo, como he dicho, en todos los gobiernos hace 10 años. Creemos, por último, que la actual institucionalidad forestal debe coordinar un adecuado análisis del tema y presentarlo a esta comisión. Se ha dicho muchas veces que nosotros, como miembros del Consejo, primero miembro consejero titular del Consejo, podríamos podría armarse una comisión para discutir este tema, y creo que puede salir a buena luz unas grandes ideas para lograr este desarrollo que queremos todos los ingenieros forestales. Aquí nuestra profesión tiene que ser valorizada como es. Aquí de repente a todos nos meten en un frasco de cortadores de palo y qué sé yo. Aquí hay ingenieros forestales que queremos la sustentabilidad y el desarrollo forestal. Y usted sabe, presidente, que es así. Las pymes madereros y propietarios también están preocupadas del desarrollo sustentable. O si no, la industria no va a subsistir. Creemos que estos cambios pueden ser, y queremos estar activamente participando en los propuestos y la implementación de la futura ley. Dejo a Pamela para que diga algunos comentarios, Pamela. Perfecto, Buenas tardes. Gracias, muchas presidente. gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que en este tipo, en nuestro rubro, en el fondo, yo voy a hacer un análisis como bien general de lo que ha pasado con nuestro gremio en términos generales. Creemos que la pandemia, ha sido que la pandemia ha sumido a nuestras economías en una crisis sin precedentes. Debido a esto, muchas empresas, muchas pymes están en procesos de reorganización y quiebra actualmente. Creemos como gremio que la salida de esta crisis a nivel global dependerá de las políticas que a partir de ahora se adopten. Chile no puede desaprovechar esta oportunidad. Creo que es una oportunidad en la cual debemos apostar por políticas que nos permitan cambiar el modelo productivo, energético, creando empleo, fortaleciendo y modernizando nuestro tejido industrial y empresarial, propiciando una reducción de las desigualdades y revirtiendo el deterioro medioambiental hasta ahora provocado por la actividad económica. Nuestro gremio cree en una recuperación basada en el desarrollo, sobre todo humano, sostenible. Creemos que para preservar la protección que nos aporta los bosques, las plantaciones y la biodiversidad, hay que evitar el deterioro de los ecosistemas, lo cual exige frenar la deforestación, la contaminación del agua y del suelo, o la construcción de infraestructuras que alteran la vida de la fauna. Pero ¿hacia qué actividades creemos como gremio que resulta más adecuado canalizar los estímulos y la inversión, tanto pública como privada? La respuesta como gremio es que apostamos por el desarrollo humano sostenible,
también es apostar por el progreso económico. Creemos que el desarrollo humano sostenible debe ser un motor económico. La lista de actividades generadoras de riqueza es muy amplia. La construcción de viviendas en base a la madera, la rehabilitación de viviendas más eficientes desde el punto de vista energético, el tratamiento y la gestión de los residuos, el reciclaje, la gestión forestal para el aprovechamiento de la biomasa y la prevención de los incendios forestales. Además, algunas de estas actividades podrían generar empleo en aquellas localidades donde se concentra el consumo de combustibles fósiles, permitiendo un cambio gradual en el modelo productivo. Creemos que tenemos una gran oportunidad para nuestro país. Chile tiene fuertes ventajas competitivas para aprovechar este estímulo, siempre y cuando se lleven a cabo normativas, buenas leyes y buenas normativas. En este aspecto, los ingenieros forestales y las pymes acompañamos a las plantaciones, a los bosques en el ciclo de la vida. Así como lo decía Fernando, nosotros acompañamos a nuestras plantaciones, a nuestros bosques, a nuestros ecosistemas desde que nacen o se regeneran hasta que envejecen o mueren. Estamos preparados para contribuir al desarrollo de los recursos renovables, como bosques y plantaciones, de manera responsable y sostenible. Nuestro sector forestal, a través de sus profesionales, a través de las pequeñas empresas, están capacitadas para desempeñarse en la producción de energías limpias, recuperación de áreas degradadas en suelo y aguas, en gestión integrada de cuencas hidrográficas y ordenamiento territorial, y además en las áreas de manejo y producción de bosques, de manera seria y responsable. Pero de la visión a la acción, nosotros creemos que es imprescindible llevar a cabo estas reformas inversiones adicionales en la institucionalidad forestal actual en línea con los planes nacionales de medio ambiente y su normativa asociada, convocando a todas las partes interesadas, a un equipo multidisciplinario. Solicitamos con mucho respeto que se piense no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el progreso económico. Creemos como gremio que el Consejo de Política Forestal, al ser un ente multidisciplinario, sería una entidad encargada de realizar este análisis en un plazo acotado. Este consejo debería o podría crear una comisión especial ampliada, representativa, para abordar esta materia. Los resultados de este análisis podrían ser presentados a la comisión. Señor presidente, bajo nuestro análisis como gremio, entendemos, estamos de acuerdo con el proyecto de ley, pero tenemos algunas preocupaciones. Entendemos que el alcance del cambio a lo específico en la legislación tendría la intención de regular las grandes intervenciones continuas de cosecha, de raleos y de otros métodos de extracción forestal. Sin embargo, entendemos que esto no está definido aún por escrito y desconocemos algún criterio técnico al respecto y cómo se implementará en concreto. Nuestra disposición como PYMEMAT, como lo expresamos en la carta, es inequívoca en que legislar al respecto es adecuado y necesario para un desarrollo forestal sustentable. Pero sí debemos señalar que estamos preocupados por el eventual desconocimiento de aspectos técnicos importantes y que eventualmente podrían afectar nuestra actividad económica. Para concluir, señor presidente, creo que debemos aprovechar esta oportunidad como una verdadera palanca de cambio que se vertebre en torno al concepto de la sostenibilidad y su doble dimensión económica y ambiental. Poner en marcha conceptos emanados de pactos verdes tiene la capacidad para contribuir al cambio del modelo productivo en esa dirección, aportando tejido industrial, empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad en sectores claves de la economía. Quiero destacar también un punto que usted se detuvo con el Cornejo, en el cual yo creo que debemos trabajar más en la sana competencia. No es cierto que las concentraciones empresariales sean necesarias para aumentar la competitividad de las empresas chilenas en los mercados internacionales. Lo que es necesario para aumentar su competitividad, creemos como gremio, es que las empresas chilenas se enfrenten a más, no a menos competencia. Gracias a ello serán más innovadoras. Para finalizar, el desarrollo humano sostenible debe ponerse en lo más alto de las prioridades para la reconstrucción de este país. Creemos que está en juego
en la que la reconstrucción económica lo sea también en el ámbito social y ambiental, y me atrevo a decir que no conseguiremos la una sin la otra. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que nosotros debemos tener una normativa muy clara en la cual nosotros podamos saber en qué nos afecta principalmente como gremio esta normativa y este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, Pamela, gracias por la intervención. Lo mismo ahí a Fernando, a Roberto y a Jorge por cada uno de sus planteamientos. Se ofrece la palabra. Isabel Allende. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados, por supuesto, a los colegas. Varias dudas, digamos. Respecto a Tala Rasa, uno de los expositores que vino anteriormente, el doctor Echeverría, nos mostró cuando vino a exponer a la comisión que en el año 2018 había 51.000 hectáreas continuas de Tala Rasa en 3 subcuencas costeras continuas, digo, en la región del Maule. Yo no sé si uno podría llamar eso una práctica sustentable. ¿Qué pasa con esas prácticas? ¿Quién se hace responsable de las consecuencias ambientales que obviamente esto trae en términos ambientales, socioeconómicos, en fin? Yo no sé si existen en ese sentido requisitos o mayores requisitos para una certificación a este respecto. ¿Cuál es el estándar en Chile y si lo comparamos con otros lugares, digamos, respecto a la Tala Rasa? También tuvimos conocimiento, esto también fue hace tiempo atrás, incluso publicitado en medios, digamos, algunos problemas que hubo con las prácticas de Mininco en el sentido del daño a araucaria, más de 100 araucarias. También ha habido denuncias que involucran al bosque nativo. Entonces, sería interesante saber, digamos, cómo nos hacemos cargo de este tipo de situaciones reales. Por otro lado, también señalar de que en las condiciones hídricas, evidentemente donde hay estas grandes plantaciones, que son las regiones del Maule, Biobío, la Araucanía, sería interesante saber, digamos, si lo miramos desde el punto de vista del recurso hídrico, cómo enfrentamos esta situación. Y preguntarles si consideran que Chile se protege el bosque nativo de las quebradas de una manera adecuada, sobre todo para asegurar la provisión hídrica. En fin, yo creo que es interesante saber un poco las cifras de exportación de esta industria forestal y realmente, porque claro, la lámina que usted mismo pidió, presidente, ver es bastante impactante que 3 empresas tengan más del 50 y tantos %. Yo creo que eso lo está diciendo de una manera bastante gráfica y clara. O sea, tres grandes empresas tienen sobre el 50 y algo %. Entonces, claro, después te tiene 20 y tantos mil pequeños distribuidos que tienen cerca del 24%, pero la desproporción es gigante. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es cómo regulamos también esta situación, en el sentido de que yo tengo entendido, sería interesante saber, se ha seguido incentivando, a pesar que supone que ya no sigue vigente el decreto 701, se ha seguido incentivando y apoyando lo que tiene que ver, digamos, con plantaciones forestales. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿hasta dónde? ¿Quién regula esto? Aquí se habla de cumplimiento de protocolo, pero mire, los protocolos voluntarios en general demuestran ser poco eficientes. Y el propio Consejo Forestal, que supone que es diverso, hasta por ahí nomás, digamos, la gran diversidad que tiene al interior. Así nos lo expresó una de las invitadas, que incluso está presente, que ha estado siguiendo todo el tiempo este proyecto, que es María Fernanda. Difícil cuando uno tiene una voz bien minoritaria. Entonces, sería interesante saber, por eso que yo creo que tenemos que dar este paso. No podemos dejar todo esto, como nos han dicho los invitados, a las regulaciones y miradas sectoriales, como sería obviamente el Ministerio de Agricultura y CONAF. Y por cierto, CONAF, a quien valoramos el trabajo que hasta ahora ha podido hacer, pero CONAF sigue siendo una entidad privada que obviamente esto no puede continuar. Hubo un fallo en la Contraloría, no puede seguir
asumiendo más atribuciones en la medida que se persista su condición de privado, y que es evidente que es un desafío que tenemos y que tenemos que resolverlo pronto. Por ahora, presidente, yo digo todo esto, ¿por qué? Porque creo que tienen que demostrarnos las últimas expresiones que decía Pamela Díaz, nuestra expositora, en qué se concreta esta voluntad de que sea sustentable, dónde se ve estas buenas prácticas o no las malas prácticas que a veces hemos visto, cuánto realmente se está protegiendo el bosque nativo, en cuánto realmente uno puede decir de verdad que hay una gran preocupación por mantener la sustentabilidad de esta explotación forestal. Y obviamente que preocupa a las pymes, porque nosotros no queremos, digamos, que quede fuera del mercado o de una actividad. Y tan concentrado, si 3 empresas tienen 50 y tantos %, más complejo debe ser, digamos, para sobrevivir en ese sentido a las pymes. La intención que nosotros tuvimos nunca hemos tenido afectar a las pymes o a los pequeños productores. A nosotros más bien la revolución. Y una última cosa, perdón, que se me olvidó. Con esto termino, presidente. Por ahí un expositor dijo, creo que era el presidente del Colegio de Ingenieros, que nosotros no nos habíamos interesado, hasta ahora por lo menos, o no había escuchado voces que nos interesara ver cómo la actividad agrícola no es sometida a ningún tipo de evaluación ambiental. Yo le quiero decir que en eso está equivocado. Por lo menos que vea cómo, no una, N intervenciones que yo tenía al respecto diciendo exactamente esa preocupación, de que incluso comparando, por ejemplo, una actividad minera, cómo puede un proyecto minero ser sometido a 1.200 y tantos permisos y una actividad agrícola 0. Es más, en la moción que presentamos, que está viéndose en recursos hídricos sobre eficiencia hídrica, entre otras cosas decimos de que es importante justamente para la preservación del recurso hídrico el que se someta a evaluación ciertas actividades agrícolas que hoy día simplemente no tienen ninguna evaluación. Entonces le quiero ahí corregir, porque creo que probablemente por desconocimiento hizo una afirmación equivocada. Eso por ahora, presidente. Gracias, senadora. De ahí le damos la palabra a los invitados, me la están pidiendo, pero hagamos un cúmulo de preguntas y luego responden. Saludar ahí también al colega Rafael Proens, que se ha sumado a la sesión. Jimena Órdenes, ¿me estaba pidiendo la palabra? Gracias, presidente. Saludar a los invitados de hoy, al Colegio de Ingenieros Forestales y a PYMEMA. Son varios temas, porque acá lo concreto es que en general, o sea, los proyectos que implican algún tipo de actividad agrícola no están regulados, no están sometidos a una evaluación de impacto ambiental. Y claramente hay impacto ambiental. En el caso de las plantaciones forestales, son aquellas que tienen una dimensión industrial, pero eso no quiere decir que otras no lo tengan. Entonces yo creo que ese es el vacío que queremos abordar. Tanto el Ministerio de Agricultura, el ministro Walker, la semana pasada, hoy día el Colegio de Ingenieros y también PYMEMA, Cormantiendo también, claro, sostienen que esto debería volver a la institucionalidad de agricultura, a la CONAF, a que se enmarque dentro del Consejo de Política Forestal, que se vea con el protocolo, pero claramente no ha sido suficiente. Entonces, si el tema para ustedes, de acuerdo a lo que yo entiendo, no es someterlos adentro de las tipologías para que se sometan a la evaluación de impacto ambiental. Para nosotros, a mi juicio, al menos en lo personal, lo que ha ocurrido tampoco cubre el vacío. Entonces, ¿qué sería? Me gustaría saber de ustedes qué es cuál para ustedes es el camino. Yo tengo cierta convicción con todo lo que he escuchado que se necesita regular más. O sea, ni siquiera es eso. Porque esto está generando impacto medioambiental, yo diría que sobre todo con el tema del tema hídrico, incluso conflictividad social, porque yo entiendo el tema de los empleos y creo que es una variable que vamos a tener que sin duda que dimensionar, pero las regiones donde se concentra la industria forestal, Maule hasta los ríos, también no son
son comunas pobres donde están concentradas, entonces tampoco es que haya tenido un impacto desde el punto de vista social que sea significativo y que al final del día nos haga pensar una alternativa. Yo la pregunta que le haría a ambos expositores es esa: ¿cuál, si no es, para ustedes no es un camino? Yo creo que un ente autónomo al Ministerio de Agricultura es bueno que evalúe proyectos, ¿eh? Pero si para ustedes no es esa la opción, ¿cuál es? Porque a mi juicio no ha sido el protocolo, no ha sido la política forestal, pero al final no son las certificaciones, porque al final del día son normativas voluntarias. Entonces, claramente, y los reglamentos, la verdad que esto de la superficie, las dimensiones son tan discrecionales que no responden ninguna pregunta y menos absorben temas de impacto medioambiental. Con eso, mientras tanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Don José Durana, desde la entrada norte de Chile. Ahora en Valparaíso. Ah, bueno, perdón. Representante de Arica. No, muchas gracias, presidente. Saludar a quienes nos han expuesto durante esta tarde. Y la verdad es que mi consulta va de la mano en función a que las empresas grandes obviamente se cuidan solas. Estamos hablando de empresas que tienen sobre 5.000 hectáreas, de acuerdo a la presentación que se nos ha hecho. Y desde esa mirada, obviamente, ellos van siempre a poder cumplir con la normativa ambiental y con los sistemas de impactos que se puedan generar. Y por lo tanto, nuestra mirada y nuestra preocupación se focaliza en la pequeña y en la mediana empresa, en donde también, obviamente, hay una diferencia. Es decir, mediana empresa de 100 hectáreas, 5.000 hectáreas, encuentro que es mucho. Yo personal, no tengo un análisis técnico para definirlo, pero obviamente una empresa de 100 hectáreas versus una de 5.000, y las dos se caracterizan sobre la base de ser mediana empresa, creo que es una diferencia con un tramo bastante amplio. Y desde esa mirada, uno entiende de que los sistemas de impacto ambiental, que es el que estamos analizando hoy día, es porque la voluntariedad o el compromiso de una u otra manera ha fallado. En general, si se está analizando la opción de un sistema de impacto ambiental que a todas luces trae daño, obviamente, para un importante sector de la pequeña y de la mediana empresa, porque le va a costo y hay una serie de situaciones asociadas. Yo quiero un poco, y la consulta es poder entender cómo finalmente se define el compromiso ambiental que puede tener la pequeña y mediana empresa frente a una alternativa de ley que es la que hoy se está estudiando, y qué significa desde el punto de vista económico para una pequeña y mediana empresa someterse a un proceso de impacto ambiental, entendiendo de que igual aún estamos viviendo una pandemia que se va a mantener durante todo el año 2021, por lo menos son los anuncios que uno puede reflejar, y desde esa mirada, obviamente también nosotros tenemos un claro interés en saber cómo, y es también mi consulta, cómo se comportó la industria en este tiempo de pandemia, si afectó o no afectó el empleo, y finalmente cuáles son los planes y procesos que ustedes están evaluando desarrollar durante el año 2021 con el objetivo de finalmente poder todos colaborar en este proceso que significa obviamente reemprender el desarrollo económico, la empleabilidad y también con el mayor sustento de compromiso que debe existir, en los cuales la voluntariedad, vuelvo a insistir, está entre comillas bastante en entredicho, y necesariamente finalmente la autoridad termina por generar estos compromisos más obligatorios, pero que entendemos que para unos sectores produce más daño que para otros.
Esa es mi consulta, presidente. Muchas gracias, senador. Si no hay otra pregunta, yo voy a formular la última también a nuestros invitados, en distribuirse ahí como lo pueden contestar. Lo señalaba, creo que Jimena Órdenes, es que es lo que propone. Miren, la senadora Allende ha sido muy clara, no es que no exista regulación o que no estemos preocupados con la regulación también ambiental de la industria de la agricultura. Hoy día las plantaciones de paltos, las enormes plantaciones en distintos lugares, para qué decir, la provincia de Petorca, la zona central, Colchagua, con los viñedos, o sea, claramente nosotros ya no estamos en la década de los 70, de los 80, en que el recurso hídrico era inagotable. O sea, nosotros tenemos cambio climático, tenemos impacto sobre el recurso hídrico y tenemos impacto en las comunidades. Entonces, yo creo que, aquí lo digo con todo respeto, yo creo que hay algunos sectores que se mantienen, digamos, en el pasado, digamos, como si aquí no ocurriera nada. Yo no comparto lo que ustedes han señalado, y lo digo especialmente para Roberto y Jorge, respecto a esto del Consejo de Política Forestal, acuerdos voluntarios. No. Para Chile, para un país, para un Estado democrático es la ley. La ley es la norma general para todos los ciudadanos. Yo, si instalo una pequeña industria, si instalo una actividad industrial, tengo que someterme a estudio de impacto ambiental. La construcción hoy día está sometida a impacto ambiental. Y no puede ser posible que nosotros hablamos, en Chile hay casi 4 millones de plantaciones, o casi 3 millones de plantaciones forestales. No puede ser posible que esa enorme magnitud, 3 millones de hectáreas, no estén sometidas a estudio de impacto ambiental. Ni su plantación, ni su cosecha. Eso yo creo que a cualquier ser humano, o cuando los historiadores nos revisen, estudien esta época, van a decir cómo es posible. Entonces, yo creo que la industria forestal, de tanto cuidar su negocio y de tanto, digamos, cuidar el becerro de oro, lo van a matar. Lo van a matar. Es lo mismo que le pasó a la industria acuícola. La crisis del 2008 del virus ISA fue precisamente por la codicia de los salmoneros de instalar jaulas en todo el mar, sin cordones sanitarios, sin corredores sanitarios. Y instalaron jaulas hasta que, bueno, el virus contaminó todo. Y vino un proceso de regulación. Entonces, yo creo que hoy día la industria forestal no da más, la plantación forestal no da más, porque los impactos, y lo escuchábamos con María Fernanda, con Vladimir, con varios académicos que hemos escuchado, el impacto acumulado no se mide. Entonces tú dices, claro, yo planté 100 hectáreas, no impactan, pero plantaste 100 allá, 200, 500, 1000 en una cuenca, y esa carga no es posible. Es lo mismo con el palto. Me imagino que si alguien planta, no sé, 3 hectáreas, 1 hectárea de palto, no hay problema, pero cuando tú plantas en una cuenca 80, 100, 200, 500 hectáreas, no hay que ser ingeniero ni científico para darse cuenta que eso tiene un impacto. Y la tala rasa también. La tala es una cosa brutal. Y quienes vivimos en el sur, Pamela, Fernando, lo vemos, la cantidad de suelo que se va por el río es brutal. Como yo recorro mi región, les pido a varios que vayan ahí a Tres Chiflones, Camino Viejo de la Unión a Valdivia. Brutal la cantidad de hectáreas, como están en las laderas cortadas enteras. No dejaron ni una mata de ulmo. Entonces, eso claramente genera un impacto. Entonces, yo siento que hay una mirada muy refractaria. Esto ya no da para el Consejo de la Política Forestal o medidas, acuerdos. Para eso es la ley, y la ley es una norma que tenemos que obligar, una norma obligatoria para todos los chilenos. Yo comparto lo que señalaba, en esto sí comparto lo que dice Roberto y Jorge. Decían, prohibición de operaciones para pequeños y medianos, esta ley puede significar la prohibición de operaciones para pequeños y medianos, no, de ninguna manera. Pero por eso le pedía anotar las cifras, que tres empresas tengan 1,5 millones de hectáreas, 1,5 millones de hectáreas. El 55,4 es algo que es una anomalía. Entonces, claro, yo no creo que tenga que someter a estudio de impacto ambiental un pequeño agricultor que pone 5 hectáreas de eucalipto, que pone 10 hectáreas y que va haciendo una rotación para leña o para trozos o para eso. Pero cuando hay una empresa grande que planta 500 hectáreas, que planta 400 hectáreas y que cosecha la misma cantidad, porque en esto las empresas
es un círculo, plantan y cosechan en la misma cantidad. Yo creo que tenemos que someterle a un estudio. Me parece bien, Fernando, Pamela, que tenemos que regular respecto a los chicos. Eso no puede generar un impacto sobre la pequeña industria. Pero si nosotros no medimos, y esta es la Comisión de Medio Ambiente del Senado, nosotros queremos, y el estudio de impacto ambiental, la ley 19.300 precisamente establece determinadas actividades que tienen que someterse a estudio de impacto ambiental. Y no encuentro yo elementos que me puedan decir de que no genere la industria forestal enormes impactos ambientales en el agua, en animales, en aves, en fauna. Entonces, pregunta concreta, ¿cuál es el tamaño de ustedes consideran, y le pregunto ahí a Roberto, a Jorge, a Pamela y a Fernando, las grandes empresas o de una cantidad de hectáreas hacia adelante, ¿ustedes creen que tienen que someterse a estudio de impacto ambiental? Estudio de impacto ambiental, ley 19.300 en su metodología, primera cosa. Y segundo, ¿quién evalúa hoy día el estudio de impacto ambiental de la industria forestal? Como estudio de impacto ambiental, como un elemento, no CONAF. O sea, CONAF, yo creo que Isabel Allende lo expresaba muy bien. CONAF tenemos que superar esa institucionalidad. Tiene una tremenda trayectoria, pero tenemos un fallo del Tribunal Constitucional que no podemos darle más atribuciones. Y yo creo que los planes de manejo han sido un buen instrumento, pero no miden el impacto ambiental como lo miden precisamente la ley 19.300. Entonces, por eso nuestra idea. Esas son las preguntas que le haría a cada uno de ustedes, y especialmente a Fernando y a Pamela. Nosotros no vamos a hacer ninguna medida que impacte la pequeña y mediana industria, y menos aún la industria de madera. Lo que ustedes hacen, eso hay que asegurar la cadena, pero tenemos que ser responsables de ir al origen en que la actividad forestal genera impactos forestales. Y la provincia, usted conoce, Fernando, conoce la provincia del Maule, la provincia de Cauquenes, donde duele el estómago y duele el alma ver eso ahí. Recorrer Quirihue, recorrer Cauquenes, Parral, seca el alma. Entonces, eso, ofrecerle las respuestas a nuestros invitados. Ahí, Roberto, Jorge, ustedes esa respuesta, y después pasamos a Jorge, a Fernando y a Pamela. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a los senadores que han hecho consulta. Lo primero, señor presidente, es que hay que derribar ciertos mitos que tiene la actividad forestal. De partida, un pequeño productor agrícola es aquel que tiene menos de 12 hectáreas de riego básico. Así lo contempla la ley que rige a INDAP. Una hectárea de riego básico, señor presidente, puede significar en el sector forestal más de 100 hectáreas. Por lo tanto, un pequeño propietario ya del sector forestal, en su equivalencia a la productividad que da una hectárea de riego básico, puede tener hasta 1.000 hectáreas de terreno forestal, siendo su productividad equivalente a las de riego básico. Por lo tanto, este es un tema que hay que tenerlo muy, muy en claro en cuanto a las dimensiones de lo que es un sector y otro sector. Entonces, un pequeño propietario forestal puede tener perfectamente 1.000 hectáreas y ser menos productivo que un pequeño propietario agrícola con 12 hectáreas de riego básico. Luego, yo vengo de la región del Maule y aquí yo les puedo asegurar varias cosas. Primero, que no hay 50.000 hectáreas continuas de plantaciones. No las hay, ¿ya? De frentón, ¿ya? Y yo lo he discutido anteriormente con el doctor Echeverría, que ha hecho ciertos estudios, pero la verdad es que en esta región no los hay. La otra cosa que podemos decir con mucha claridad es que hoy día, y esto es muy importante que tenerlo muy, muy claro, hoy día hay mucho más bosque nativo que hace 50 años y que hace 100 años. Si uno ve las fotos históricas, por ejemplo, cuando se inauguraba por el presidente Balmaceda el viaducto del Mayeco, todo era desolación, todo era casi desértico. Y hoy día, todo ese terreno que destruyó la agricultura, el sector forestal fue destruido por la agricultura, hoy día tiene bosques. Por lo tanto, una gran parte de los bosques, de las plantaciones que hoy día existen, están sobre terrenos erosionados, pero erosionados por malas prácticas agrícolas del pasado. No quiero decir con esto que no se hayan cometido pecados,
sí se han cometido pecados. Por supuesto, lo ha hecho tanto el Estado como el sector privado. Lo hizo el Estado cuando, por ejemplo, echó abajo cerca de Constitución importantes hectáreas de bosque nativo para hacer plantaciones de rápido crecimiento que abastecieran a una industria forestal que se estaba en sus comienzos, fines de los años 60, principios de los 70, cuando las plantas de celulosa eran del Estado. Entonces, el propio Estado impulsó la creación de masas forestales para abastecer a la industria de la celulosa. Respecto, bueno, y el sector privado también hizo lo propio, también tiene sus pecados, pero pecados públicos y pecados privados no suman más del 20%, cuando mucho, de los pecados que se han cometido en relación a plantaciones forestales en terrenos erosionados. El 80% está hecho sobre terrenos erosionados. De eso existen investigaciones, existe un libro que publicamos sobre Federico Albert, donde ese proceso queda sumamente claro, presidente. Otra cosa es que el tema de la concentración de la propiedad, tal vez quisiera hacer una rectificación. Son dos empresas, básicamente, las que son dueñas de más de 1,5 millones de hectáreas plantadas. La tercera empresa, siendo grande, tiene pero muchísimo, muchísimo menos. Entonces, el tema de la concentración de la propiedad sí es un tema, pero no solo es un tema del sector forestal, sino que es un tema que afecta a todo el desarrollo económico del país. Probablemente este tema del modelo forestal que algunos llaman, que no es otra cosa que el modelo de desarrollo del país, que tiende a la concentración de la propiedad ya en pocas manos, eso tenga que ser revisado en el proceso constituyente que estamos iniciando. Y probablemente, así como en algunos países ya desarrollados, que son forestales, no se permiten que una empresa sea dueña de más allá del 25% de un recurso. Probablemente ese tema se va a discutir en la Constitución y podamos llegar a un buen consenso. Pero eso es un tema que no es solo de propiedad del sector forestal, esto de la gran concentración. Luego, nosotros hablamos, cuando hablamos del protocolo, es un protocolo consensuado por todos los actores del sector forestal, desde pueblos originarios, grandes empresas, pequeñas empresas, propietarios, universidades y también organismos del Estado. Entonces, ese protocolo nosotros debiéramos impulsarlo como una ley de la República, señor presidente. Tal como usted dice, la ley es lo que finalmente nos va a hacer cumplir ciertas obligaciones que hoy día son, digamos, son voluntarias. Dirección de norma. Finalmente, señor presidente, el decreto de ley 701 sí está vigente. Lo que no está vigente es el incentivo a las plantaciones forestales. Nosotros pensamos que fue un gran error, ¿ya?, que se haya rechazado esto que propuso la presidenta Bachelet, ¿ya?, de hacer un DL 701, por así decirlo, 2.0, y concentrar los incentivos hacia pequeños propietarios que tenían suelos degradados, suelos sin cubierta vegetal y que necesitaban un apoyo del Estado. En ese sentido, nosotros alabamos el impulso de la presidenta Bachelet y realmente rechazamos lo que fue la discusión posterior, que desafortunadamente se mezcló con el tema de la colusión del papel confort, como todos ustedes se recordarán, ¿ya? Pero efectivamente necesitamos que se siga incentivando la actividad forestal, sobre todo a nivel de pequeños propietarios y también, como decía Roberto Cornejo, a nivel de escala de paisaje. No debiéramos permitir que las futuras plantaciones sean un continuo de la misma edad y de la misma especie. Debiéramos tener mosaicos con paisajes mucho más equilibrados que de alguna manera fomenten la sustentabilidad del desarrollo forestal, señor presidente. No sé si he tocado gran parte de los temas que se consultaron y si queda alguno, por favor, estamos abiertos a conversar. Gracias, gracias. Ofrecemos la palabra a Pamela o a Fernando. Pamela, si quieres tú, yo después... Sí, respondo un poco la pregunta de la senadora Allende respecto de que yo creo que hay un principio que es transversal y que habla sobre la labor de los órganos reguladores. Nosotros creemos que este proyecto de ley tiene un espíritu de regular y estamos de acuerdo con que se regule. De hecho, las pequeñas empresas siempre hemos solicitado esto, que se regule en este ámbito. Sin embargo, lo que nosotros pedimos en nuestra carta es que
es crucial en un momento en el que habrán de acometerse importantes cambios normativos que deben ser independientes de la labor del gobierno y de la influencia de las empresas reguladas. Yo creo que cuando existe una muy buena ley, pero si no existe una normativa que la acompañe, que marque, que contenga este marco teórico en el cual después nos vamos a ver envueltas las pymes, yo creo que es fundamental contar con un instrumento normativo eficaz y claro. Por eso, en el fondo, nosotros en nuestra carta manifestamos que se considere el Consejo de Política Forestal o que se amplíe en una comisión especial todos estos temas, que sean ajenos al gobierno y ajenos a las empresas que están siendo reguladas, para que podamos obtener una buena normativa. Yo creo que esa es nuestra petición, principalmente, señor ministro. Presidente. Gracias, Pamela. Fernando. Sí, para complementar lo de Pamela, que obviamente estoy muy de acuerdo, es que nosotros nunca hemos dicho que esto no se regule. Nosotros estamos pidiendo hace rato y en estos 10 años de creación de PYMEMAT hemos querido regular mucho más. Hemos estado con el ministro de Economía, porque sabemos esto de la concentración. Yo he sido un antagónico de las empresas grandes, porque creo que no han cumplido su responsabilidad social empresarial de la mejor manera. Ya le comenté que creo que hay que plantar en este país de otra manera. No podemos seguir plantando tal como se está plantando. Y creo que el Consejo de Política Forestal eso lo tomó y lo consensuó. Obviamente que ese protocolo, como dice usted, es voluntariado y hay que hacerlo ley, hay que hacerlo algo que se pueda cumplir. Pero obviamente que nosotros necesitamos regulación y sobre todo que esto no se siga, porque aquí, como dice Jorge Gándara, aquí hay solo 2 empresas grandes, que tienen 1,5 millones. Maciza vendió su patrimonio, lo acaba de vender, y por suerte que no lo compró ni Mininco ni Arauco, lo compró en un fondo de inversiones, que obviamente vamos a ver qué pasa con ese fondo de inversiones, y son 55.000 hectáreas aprox, o sea, de 55.000 a lo que tienen las 2 grandes, también hay una gran diferencia. Entonces, lo que queremos, presidente, es lo que dice Pamela. Queremos regulación, no estamos en contra de eso, queremos un desarrollo sustentable, somos ingenieros forestales, que nos criamos, algunos en el bosque, y obviamente que queremos una industria pyme, maderera, que siga trabajando, con todas las implicancias que tiene, pero obviamente que queremos un desarrollo bueno y normativo. Gracias. ¿Se ofrece la palabra Isabel? No, breve, solamente para clarificar lo siguiente. Efectivamente, el decreto 701 está vigente en cuanto a que no entrega subsidios, pero sí sigue entregando beneficios tributarios, la exención del impuesto territorial. Así que eso es lo primero que querría aclarar. Lo segundo de que yo creo que es importante, yo no sé qué institucionalidad ambiental uno podría decir está presente en este Consejo de Política Forestal. Más allá, creo que los protocolos voluntarios no han servido hasta ahora o no se han cumplido más allá de los deseos y las voluntades. Por eso creo que yo comparto lo que dice el presidente, tengo que dar un paso más y ese paso se llama ley. Y yo creo que es importante aprobar una ley como esta y que nos permita efectivamente poder someter a impacto ambiental proyectos que no solo tienen que ver con suelos frágiles. Y el otro tema es que sería interesante pues, que nos diera más cifras, ya que dice no estar de acuerdo con las cifras que entrega el doctor Echeverría, que nos expuso, pero sí nos entrega cifras exactas que nos puedan demostrar que efectivamente ha aumentado la explotación del bosque nativo. Cuando yo hice referencia a la Contraloría, entre paréntesis, me refería a que la Contraloría el Tribunal Constitucional cuestiona más atribuciones para efectivamente CONAF, pero la Contraloría es la que cuestionó el que se pudiese seguir permitiendo deforestación para uso agrícola. Y eso es interesante, digamos, también tenerlo en cuenta. Pero a mí me gustaría que se demostrara con cifras y cuadros, como han hecho todos los expositores, para demostrarnos el crecimiento que se supone que nos están diciendo del bosque nativo,
Y por otro lado, a mí me gustaría también que se hicieran cargo del recurso de la huella hídrica. Aquí no se dice ni una palabra el efecto que esto tiene, la huella hídrica, lo que significa, digamos. Entonces creo que también es bueno eso siempre acompañar en las exposiciones para que uno quede con más claridad. Eso por ahora, presidente, y nuevamente reiterando, yo creo que aquí todos lo hemos dicho, está en el ánimo de la comisión. No hay ni el menor interés en afectar a los pequeños. Digamos, nosotros entendemos perfectamente que es súper necesaria la pyme y que pueda fortalecerse y que salga adelante sus desafíos. Y efectivamente nos parece que el contraste es brutal. Aquí alguno de ustedes mencionó, efectivamente en este modelo hay unas grandes concentraciones y eso ocurre en todas las áreas. Yo no puedo estar más de acuerdo. No es solo, por supuesto, forestal. En todo orden de cosas prácticamente tenemos el país de las grandes concentraciones. E incluso hasta en el retail o en las farmacias, donde usted mire, se va a encontrar con 3 grandes propietarios y eso está lamentablemente muy transversal por todo el sistema nuestro, digamos, nuestro sistema económico. Y ha sido, y hemos sido, no tenemos los instrumentos fáciles para poder realmente poderle un corte a esto. Por ahí era muy interesante lo que ahí algunos de ustedes mencionó, cómo en otros países se permite un máximo de un 25% de propiedad en una actividad. Eso es muy interesante a tener en cuenta tal vez en el futuro, la futura convención constitucional, para ponerle coto a esta concentración, porque además lejos de limitarse sigue aumentando y cada vez se hace mayor y son mucho mayores todavía entonces los recursos de que disponen y eso también es complejo porque bueno, es el sistema económico en sí, porque significa además las redes que tienen esas empresas en los distintos niveles productivos. Entonces, por supuesto que tienen una influencia enorme en todo el modelo y en las políticas públicas. Así que yo quería hacer esos comentarios, presidente, y lo dejo hasta ahí porque sé que vamos avanzando en la hora para que si hay algo más. Sí, gracias. Le vamos a dar la palabra a Rafael Proens y luego a María Fernanda. Jorge, al final para ver si hay alguna pregunta. Jorge o Roberto, no sé. Rafael. Gracias, presidente. Saludos a todos. El día de hoy a nuestros invitados, los senadores, nuestra invitada permanente, María Fernanda. Así que un gusto. Presidente, yo creo que hay algo que se ha acordado hoy día, que lo han dicho el señor Roselot y también Pamela. Les digo que esto es importante regularlo, pero regularlo de una manera tal de que no cree lo que yo vengo diciendo así. Rafael, se escucha un poco mal. Esto debe ser la disidencia de Renovación Nacional que le ha cortado el... Tal vez sacar el video o la cámara para resultarle mejor. La cosa, Rafael. Están quitando el piso a nuestro colega. Escuchemos a Pamela mientras tanto, a Fernanda, perdón, María Fernanda, mientras Rafael se reconecta. María Fernanda, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quería rescatar un aspecto que señalaba Jorge que me parece que es tremendamente relevante y que ha sido como propuesto en múltiples ocasiones respecto a la generación de mosaicos en el paisaje, ¿verdad? Creo que a través de esta modificación en la regulación fomentar la generación de mosaicos es tremendamente importante. Y quiero comentar o traer a colación 2 cosas. Hay un libro que envié a la comisión que se llama Tala Rasa, Desafío y Perspectivas, publicado por Pablo Donoso el año 2009, donde recopila un conjunto de artículos elaborados por distintos autores en los que se revela los tremendos impactos que tienen las talarrasas en particular en distintas materias, ¿verdad? Y que hemos comentado en esta comisión. Y está este otro libro, que no lo tengo en PDF, de Mario Niklišek. Él publicó el 2015 este año, que se llama Tamaño de la talarrasa en plantaciones forestales, efectos y regulación. Y también él es el editor de un conjunto de capítulos escritos por distintos autores donde hacen un estudio de las talarrasas, tamaños máximos en otras partes del mundo, pero esto no ha sido
asumido por el sector forestal. Entonces esta es una discusión que desde el mismo sector forestal, los mismos ingenieros forestales han promovido discutir, han promovido implementar, porque ven las deficiencias que existen. Desafortunadamente tenemos plantaciones forestales por FSC, que en Chile no tienen un tamaño máximo, cuando en otras partes del mundo sí tienen un tamaño máximo. En el libro de Donoso, que les comentaba del 2009, establece como una tala rasa pequeña, una tala rasa de 10 hectáreas, una tala rasa mediana de entre 10 y 20 hectáreas, y establece como una tala rasa grande hasta 140 hectáreas. Pero aquí tenemos que el límite para que una plantación forestal y una actividad de cosecha sea considerada de tamaño industrial, que tiene que tener sobre 500 hectáreas. Entonces estamos hablando de 5 veces este tamaño que ya se considera grande. Por ejemplo, en Estados Unidos, el National Forest Service define para plantaciones para cosecha de pino, que es una especie nativa ya, un máximo de 49 hectáreas y 16 hectáreas para otras especies. Y así, yo en este otro libro de Niklišek, habla de ver por dónde lo tengo anotado. Acá, que FSC en promedio establece un máximo de tabla rasa de 20 hectáreas y considera además que el borde, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Le llaman exclusión de áreas adyacentes por 3 años, donde yo cosecho en un año una superficie máxima de 20 hectáreas, por ejemplo, no puedo cosechar al lado por 3 años o hasta que la altura de la vegetación que está al lado tengo al menos 1,5 metros de altura. Me lamento que ninguno de los invitados que son representantes de la industria forestal haya abordado este tipo de temática y que tenga que ser yo, que soy ecóloga, estén investigando este tipo de cosas. Ustedes deberían venir con una propuesta para decir, este es el tamaño que deberíamos limitar las talas rasas anuales. Entonces, cuando vemos cómo debería incluirse esta modificación en este proyecto de ley, como les decía, creo que la palabra intensiva es importante, pero también es importante incorporar un concepto de superficie, porque si lo dejamos al reglamento, ya sabemos lo que puede pasar. Y en ese sentido, el reglamento lo que hace es reconocer una superficie de cosecha final de más de cierta superficie de hectáreas continuas, y eso tiene que quedar, creo yo, establecido en la ley. Como les decía, FSC establece como criterio internacional 20 hectáreas como superficie continua de cosecha. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. No hemos podido recuperar a nuestro colega Proens de la conexión. Jorge o Roberto, sí. Alguien de ustedes me había pedido la palabra. Sí, bueno, lo primero es señalar que los beneficios del 701 a nivel de tributación, eso cambió, senadora, este año, en enero de este año, y el Servicio de Impuestos Internos ya permite la exención de contribuciones solo en aquellas propiedades que tienen al menos un 30% de bosque nativo. Por lo tanto, en la práctica eso no ocurre. O sea, hoy día no hay ninguna plantación forestal ya con especies exóticas que tenga los beneficios tributarios, eso a partir de este año. Respecto del tema bosque nativo y la superficie, basta con pedirle a CONAF los datos del catastro de bosque nativo, y en esos datos, en esos estudios que son muy, muy específicos y que tienen una reposición, digamos, cada ciertos años, se demuestra que hoy día hay más bosque nativo. Esos datos los tiene CONAF en distintas publicaciones. Respecto del tema de la tala rasa, efectivamente lo que nosotros proponemos es abrir un amplio debate. Nosotros no tenemos, a propósito de eso, no somos representantes de las empresas, en ningún caso. ¿Ya? Dentro del Colegio de Ingenieros Forestales probablemente
la mayor parte de los colegiados no son miembros de las empresas, ¿ya? Y somos profesionales y no representamos. Y en fin, la verdad es que no nos identificamos con ningún sector en particular. Luego, respecto del tema de, como decía, de la tala rasa, lo que nosotros queremos es debatir con todos los especialistas, sin restringir a ninguno, y que finalmente lleguemos al mejor consenso posible. Proponíamos que fuera el Consejo de Política Forestal quien lidera esto, porque es representativo de todos los sectores. Pero además del Consejo de Política Forestal, por supuesto Pablo Donoso y por supuesto todos los investigadores que el Consejo mismo puede invitar a esta gran discusión. Y respecto de la huella hídrica, ojo, que aquí hay otro mito que hay que derribar, ¿ya? Una tala rasa bien llevada, bien hecha, donde se ordenan los desechos en forma transversal a la pendiente, no genera impactos desde el punto de vista de la erosión. Por el contrario, el agua no escurre superficialmente, se integra al perfil del suelo y queda disponible. Eso es mucho mejor ya que lo que ocurre en muchas talas rasas agrícolas, donde queda totalmente descubierto, los desechos son quemados y se produce no solo erosión, sino que además contaminación de las aguas. Yo, en algún minuto de la historia, fui seremi de Agricultura en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y hicimos estudios de contaminación y el principal problema de contaminación en la región del Maule es claramente el agua más que el suelo, ¿ya? Y eso proviene de la agricultura y no del sector forestal. Agricultura que no es regulado a través del sistema de evaluación de impacto ambiental y el sector forestal sí. Podemos discutir en qué magnitud debiéramos seguir sometiendo al sistema de evaluación de impacto ambiental el sector forestal. Ok, estamos de acuerdo, pero también tenemos que incluir otros sectores que producen probablemente mayores impactos que el sector forestal. Entonces, respecto a la huella hídrica, yo tengo estudios del doctor Pizarro, Roberto Pizarro, que son muy claros en señalar cuando una especie forestal verdaderamente usa más agua de la que debe, en qué lugares y en qué condiciones. Claramente, una hectárea de pino insigne en la 8ª región, por ejemplo, necesita mucho menos agua que lo que necesita una hectárea de trigo, ¿ya? Y eso también es otro tema que hay que señalarlo. El bosque nativo utiliza agua como lo utilizan las plantaciones, como lo utilizan también las actividades agrícolas. Y habría que ver entonces cuál es el balance hídrico, ¿ya? ¿Cuánto es el agua que cae? ¿Cuánto es lo que usa la agricultura? ¿Cuánto usa la población? ¿Cuánto usa el sector forestal? Les aseguro que derribaríamos muchos mitos que hoy día están presentes, que muchos ya los andan vociferando, pero realmente no basados en estudios científicos. Muchas gracias, presidente. Gracias, Roberto, por la intervención y a todos los colegas. Nosotros habíamos llamado a esta sesión precisamente para proceder a votar, a poder despachar esto en la sala, que se pronuncie la sala y continuar la discusión. Por eso yo le voy a pedir a la secretaria que pongamos en votación el proyecto. Y solo, Roberto, un tema que también es importante en esto señalarlo, porque los datos científicos dan para todo. Yo lo invito a que usted, como presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, vaya al río Futa y vea las lagas del río Futa, hermoso río aquí en la comuna entre Valdivia con La Unión, y vea cómo baja el sedimento con las lluvias del sur, cómo está cortado. No obstante esos bandejones que le hacen, cómo disponen la cantidad de suelo. Yo soy humildemente abogado, no soy ingeniero, pero veo y observo cómo después de cada lluvia, y aquí llueve bastante, se va la tierra, se va el suelo por el río. Y eso en toda la cordillera costa, en San José, de la Mariquina, en Tolten, en Corral, en Valdivia, en La Unión, se nos va suelo por. Entonces, y también lo último, respecto, usted señala que hoy existe más bosque nativo, puede que exista, pero arrinconado en la montaña, arrinconado en el sur, arrinconado en lugares. Cómo se ha ido cortando y achicando el bosque nativo en la zona central, en la zona más productiva, en las cuencas, también es brutal. Efectivamente, tenemos una gran cantidad de parques nacionales y se hizo un tremendo avance en parques nacionales, el Austral, Patagonia. Ahí Jimena hizo un tremendo trabajo en su región, lo acompañamos con la
la Fundación Tompkins, CONAF, bueno, un montón de iniciativas, pero en la zona central, en la provincia de Cauquenes, en la provincia ahí en la región de Ñuble, en la zona central. Miren, en Santiago no tenemos áreas protegidas, estamos ahí peleando porque se declare un parque nacional allá arriba en la cordillera, que el ejército y las mineras se resisten. O sea, el bosque nativo ha estado, Roberto, muy arrinconado. Entonces, nosotros no queremos sancionar la industria, queremos establecer que sus impactos ambientales, que en eso estamos todos de acuerdo, que se producen, regulémoslos, revisémoslos, acumulémoslos, porque seguramente tus datos, mis datos, los de Isabel, los de Jimena, los que Fernanda aporta, se sistematizan. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene esa virtud, que ha permitido ir estableciendo ciertos impactos que van acumulándose. Y eso, la industria agrícola también tenemos que revisarla, sin sancionar a los pequeños, sin entender, pero sí buscar el ecosistema, el medio ambiente como un sistema. Magdalena, yo voy a pedir que se ponga en votación el proyecto de ley que estamos discutiendo. Presidente, este proyecto, por ser artículo único, se puede votar en general y en particular, o bien en general. No sé cómo lo vota usted. Yo creo que en general y particular, por ser artículo único y sin perjuicio de eso, la discusión que pueda darse en la sala, que es importante que distintos actores intervengan. En votación, señor secretario. Ya. Tomo la votación. Pido la palabra. Estamos en votación. Después, Andrés. Presidente, senadora Allende, ¿cómo vota? Voy a votar a favor de la idea de legislar, tanto en general como en particular. Ya creo que hemos expresado casi todos los argumentos, pero no cabe duda que los más de 12 invitados que hemos recibido, todos han coincidido con el impacto que tiene medioambiental, en el recurso hídrico, en la biodiversidad, en fin, esta industria, y que es muy importante regularla. Entonces, no como hasta ahora, que nos parece insuficiente. Voy a votar a favor, presidente. Gracias. Senador señor Durana, ¿cómo vota? Me voy a abstener, señora secretaria, porque Gracias. creo que efectivamente aún tenemos que evaluar la situación en que se va a ver afectada la pequeña y la mediana empresa forestal, y no tengo la convicción hoy día de que efectivamente no vayan a tener mayores problemas económicos en torno a poder cumplir con una norma medioambiental que también creo absolutamente necesaria poder implementarla y respaldarla, pero en esta oportunidad voy a concurrir con mi abstención. Gracias, senador. Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Presidente, voy a votar a favor. Yo creo que es necesario una regulación, porque el tema no es respecto a la superficie ni la magnitud del predio o suelos frágiles. Yo creo que falta mejorar el estándar ahí. Las acciones voluntarias al final del día no son vinculantes, así que voto a favor en general y particular. Muchas gracias. Senador señor Proens se conectó. No está. Senador señor Proens, no está. Presidente, ¿cómo vota? Señora secretaria, voy a votar a favor porque creo que este proyecto abre un proceso de discusión, de regulación de un sector. Habrá que hacer las modificaciones o indicaciones, recoger las inquietudes de los pequeños, medianos, para no afectar elementos de desarrollo, de competitividad, pero sí tenemos que buscar un instrumento que es la ley 19.300, la evaluación ambiental para efectos de medir y regular los impactos que genera este tipo de actividad dentro de los ecosistemas donde están insertos. Creo que es un avance perfectible, pero un avance tremendo para poder regular los impactos ambientales de una industria hoy día que, según los datos que se han consignado, estamos hablando de casi 3 millones de hectáreas con plantaciones forestales que claramente, por su magnitud, por su impacto, por el acumulado en las distintas cuencas y territorios, genera impacto. Presidente. Votación.
aprueba en general y en particular por 3 votos a favor y 1 abstención. Eso es, presidente. Aprobado el proyecto. No, me ha pedido la palabra Andrés Méndez. Presidente, bueno, en primer lugar, el día de hoy a la Comisión, la verdad, lo que ellos han manifestado está muy en línea con el planteamiento hecho tanto por el Ministro de Agricultura como por el director de la CONAF en cuanto a que, estando conscientes de que efectivamente existen algunos problemas de índole ambiental que pueden ser solucionados a través de la legislatura, por lo mismo creemos que la mejor plataforma para aportar soluciones tanto legislativas como regulatorias a los problemas que nos convocan son justamente el perfeccionamiento de la legislación y de la regulación y normativa de carácter forestal más que la legislación ambiental. Es por eso que tenemos algunas dudas con respecto al proyecto, dado que incide una facultad del Servicio de Evaluación Ambiental, quien a veces tiene la función de administrar el sistema de evaluación ambiental, lo cual importa, por cierto, considerar además el de un de hoy a que están regular de manera precisa y directa cuáles son aquellos aspectos que debieran ser abordados por esta propuesta, puede resultar efectivamente en un efecto prohibitivo, como señalaban los primeros expositores de algunas actividades forestales, y eso también como Ministerio de Agricultura nos preocupa y nos ocupa. Finalmente, presidente, una duda que se promueve a propósito de la votación a la cual acabamos de asistir. Y es que si el proyecto ha sido votado tanto en general como en particular, ¿cuál va a ser el espacio que vamos a tener para eventualmente discutir algunas indicaciones que han propuesto los invitados de hoy? Porque como Ministerio de Agricultura seguimos considerando que la mejor plataforma para poder arreglar los problemas que motivan esta moción consiste justamente en perfeccionar o corregir algunos aspectos relacionados con la legislación y con la regulación forestal. Aspectos que muy en general podrían resumirse básicamente en 2. La sustitución del bosque nativo y cómo afectan los proyectos forestales a las distintas cuencas desde el punto de vista hídrico. Es por eso que, bueno, como Ejecutivo nos mantenemos pendientes a propósito de esta discusión y ver cómo vamos abordando aquellos aspectos de admisibilidad que nos merecen alguna duda razonable, presidente. Muchas gracias. Gracias Andrés. Solo aclararle un tema, Andrés, que me parece inadecuada sus opiniones. Nosotros ya hemos hecho modificaciones al artículo 10, a la 19.300, incorporando otras actividades que son sometidas. Sin ir más lejos, esta comisión despachó por unanimidad un proyecto que somos autores con Isabel Allende y con senador Víctor Pérez, senador, y otro, de incorporar los humedales urbanos, un proyecto en el cual el gobierno se ha vanagloriado de ser un gran proyecto ambiental, que fue iniciativa, moción nuestra, y nadie hizo reserva de esto. Entonces, yo le pido un poquito de pudor respecto de la defensa. La defensa jurídica constitucional tiene que ser en base a principios, no conveniencias o oportunidades. Hicimos una amplia mayoría de oficialismo, una votación transversal. Patricio Walker, y no recuerdo qué otro autor teníamos precisamente en esa iniciativa, y es ley de la República, y incluso la ministra de Medio Ambiente, ministra de lo ha destacado urbe et orbi como proyecto, y ahí nadie hizo una reserva de facultad. Entonces, por favor, no usemos la Constitución, espero que la Constitución se acabe y tengamos una nueva Constitución, pero no cuando nos conviene, cuando perdemos por una mayoría, y cuando nos conviene nos subimos al caballito de que es constitucional. Eso no corresponde, y al menos como presidente de esta comisión, anterior mío, inmediatamente fue Isabel Allende, que le tocó presidir, entre otras, esa norma, y nadie hizo una reserva, ni el gobierno, ni nadie. Entonces, yo creo que esta norma no es perfecta, es perfectible, habrá que hacer indicaciones, habrá que discutirlo, iremos a la Cámara, pero yo pido que se haga el debate de fondo, no hagamos atajos para eludir un debate. Y recojo mucho y agradezco mucho a Fernando, a Pamela, porque conozco y valoro mucho su trabajo, y lo valoro, Fernando,
Me tocó ver tu trabajo como director de Infor y conozco tu trabajo, tu compromiso con esa industria forestal. Conozco a Pamela y también conozco su trabajo, y también conozco a Roberto y a Jorge, que estando en desacuerdo en muchos planteamientos, sé su convicción. Pueden estar equivocados, podemos tener distintas opiniones, pero reconozco eso y demos el debate ahí. Esta es una industria y una actividad demasiado importante en nuestro país, pero también son demasiado importantes los efectos ambientales que se generan. Entonces, no eludamos el debate, no hagamos caminos cortos de, mire, si corrijámosla, acotémosla. Por eso también le agradezco a María Fernanda que nos da opiniones de la legislación comparada. ¿Será buena, será mala? El sistema canadiense, norteamericano. Ahí María Fernanda tendrá que ayudarnos. Me informaba por interno Vladimir Riesco también, que nos ha ayudado, y otros académicos. No tenemos ningún problema de recibir buenas opiniones, pero yo lo único que pido es que no nos cerremos frente a una realidad que es del porte de una catedral. Y al menos aquí se ha votado favorablemente, una votación que pasará a la sala y se discutirá en sala lo que corresponde. Isabel me había pedido la palabra para que vayamos terminando. Sí, terminando, presidente, pero lamentablemente me tengo que retirar, pero también iba a decirle el ejemplo de contaminación lumínica. Fue otro ejemplo en el cual también se incorporó. Muy bueno. No la discusión del SEA, sino que se incorpora la lista de proyectos a ser posibles de evaluación. Yo quería dar también ese ejemplo. Y finalmente decirle que yo difiero de lo que se ha presentado la reserva de bosque nativo. Yo creo que sería bueno que nos entregaran estadísticas y números para ver efectivamente, porque no es lo que yo tengo. Y ubicación territorial, Isabel, también, distribución territorial, porque nosotros podemos tener además, 1 millón de hectáreas. Sería bien importante tenerlo. Eso es. Bueno, presidente, muchas gracias. Yo debo despedirme, así que agradecer a nuestros invitados. Gracias. Yo quiero también agradecerle a todos los invitados, a nuestra secretaría, y también Fernando, Pamela, se coordinan con la secretaría para la tramitación. Lo mismo Roberto y Jorge, nosotros no hemos puesto ningún obstáculo, incluso estos debates muy buenos que sean contrapuntos, interrumpan o pidan la palabra. Así lo hemos pedido con María Fernanda, que la invitamos en una sesión y nos ha ayudado en distintos temas. Uno a veces estará de acuerdo, no estarán de acuerdo, pero siempre con información dura, científica, que nos permite en el derecho comparado ir reforzando opiniones. Entonces, este es un proyecto que va dando un paso, hay que perfeccionarlo, hay que modificar lo que corresponda. No está escrito en piedra, pero sí existen una serie de parlamentarios que tienen tenemos la convicción de trabajar y regular esta situación. Los impactos ambientales en el agua, en los cursos de agua, en el paisaje, en la flora, en la fauna, en los incendios forestales, es brutal. Y eso tenemos que verlo de alguna manera. Andrés, estamos terminando la sesión, por favor. Presidente, 2 segundos. Solamente quería precisar y recalcar los números que algunas de sus señorías habían solicitado. En Chile hoy día tenemos 14,6 millones de hectáreas de bosque nativo y 2,3 millones de hectáreas de bosques plantados. Y también quería recordarles a sus señorías que hace solo unas pocas semanas se ha creado el primer parque nacional en la que era antiguamente la Reserva Río Clarillo. Muchas gracias, presidente. Correcto. Esperamos que también el Ejecutivo tenga la voluntad de, en la región metropolitana, crear ese parque en un terreno que lo tiene el ejército, y que las mineras, imagínense, las mineras están impidiendo que se haga un parque ahí queremos parque en la metropolitana. Pero bueno, que los parques estén distribuidos en todo el territorio y que tengamos bosque nativo en todo el territorio, no solo por allá en el sur, en la hermosa región de Jimena y de Magallanes. Gracias a nuestra secretaría, gracias a los invitados, gracias a quienes han seguido esta audiencia. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Chao, gracias. Que estén muy bien. Saludos. María Fernanda, sí,